Actividad número 3 de la cátedra electiva CMD presentada por José Javier Rincón Rojas y Willington Roa Gallo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La masacre de Bojayá es el nombre con el que se le conoce a la muerte violenta en el interior de una iglesia de Bojayá, Chocó, de entre 74 y 119 civiles como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba lanzado por miembros del Frente 58 del bloque noroccidental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, el 2 de mayo de 2002. El día 24 de abril, 8 días antes de la tragedia, las autoridades ya estaban informadas por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. La Defensoría del Pueblo también emite una alerta temprana al Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército Nacional. El 1 de mayo a las 6 de la mañana inician los combates en Vigía del Fuerte entre paramilitares y guerrilla. Continúa en Bellavista y los habitantes comienzan a refugiarse en la iglesia, en la casa cural, los paramilitares de un lado y la guerrilla del otro. El día 2 de mayo, cerca de las 10:45 de la mañana, tras más de 24 horas de combate, caen 3 pipetas lanzadas por la guerrilla en un ataque a los paramilitares. Una de ellas atraviesa el techo de la iglesia, explotando en el altar donde se encontraba la población civil. 119 muertos y más de 100 heridos, en su mayoría menores de edad, todos civiles no combatientes. Los sobrevivientes escapan por el río, se internan en el monte y dejan atrás no solo familias, sino toda su vida. El 3 de mayo las FARC retoman el control de Bellavista y de toda la población sobreviviente refugiada en Vigía del Fuerte. A una comisión le fue permitido regresar para evacuar los heridos y reconocer y enterrar los muertos. Los combates reinician y solo hasta el 5 de mayo se terminó el entierro de los cadáveres, sin un levantamiento oficial y muchos desaparecidos. Explicación de los hechos, cómo surgen y qué papel tiene el desplazamiento forzado en este escenario. La masacre de Bojayá, ocurrida en el 2002 a mano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, se da como resultado de la disputa territorial por el acceso al río Atrato entre este grupo narcoterrorista y las Autodefensas Unidas de Colombia. En este acontecimiento mueren por la explosión de un cilindro bomba entre 74 y 119 personas civiles, entre las que se encuentran niños, mujeres, quienes se refugiaban de los enfrentamientos al interior de una iglesia. Como resultado de la masacre perpetrada por las FARC-EP, se produce el desplazamiento forzado de 1.195 personas, ya que salir de su territorio era la única forma que tenían los habitantes para poder salvaguardar sus vidas y no perecer en medio de los enfrentamientos, motivo por el cual el Tribunal Administrativo del Chocó encontró como culpables a la nación y ordenó la indemnización de estas familias. Bojayá, Vigía del Fuerte y Murindó eran considerados como un fortín de la guerrilla de las FARC. Del 21 al 26 de abril del 2002, varias entidades advirtieron de lo que podía suceder, alertando a la Procuraduría General de la Nación, a los Ministerios del Interior y de Defensa, transmitiendo su preocupación por la situación de la región. El viernes 26 de abril, en Vigía del Fuerte, durante una visita del jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, el comandante operativo de la misión Pablo Montalvo se enteró que la guerrilla preparaba un ataque en su contra con unos 800 a 1.000 hombres, que se estaban reuniendo en los alrededores de la Loma Murrí, no muy lejos, al oriente de Vigía. Pensando en las posibilidades del combate y una eventual huida hacia la costa sobre el Pacífico, Montalvo decidió salir de Vigía del Fuerte y distribuyó sus tropas a lo largo de la ribera de Bellavista. Inicialmente la confrontación entre los dos grupos armados se desarrolló a la orilla del río, pero hacia la mitad de la mañana la guerrilla empezó a cruzar el Atrato y a desembarcar en la punta del norte de Bellavista, en el barrio Pueblo Nuevo. Antes de las 10 de la mañana, los guerrilleros instalaron la rampa de lanzamiento en el patio de cemento de una de las casas de Pueblo Nuevo, a unos 400 metros de la iglesia.
y hacia las 10:30 dispararon el primer cilindro, que destruyó una vivienda situada a 50 metros de la iglesia, sin ocasionar víctimas fatales. Unos minutos después dispararon el segundo cilindro, que cayó sin estallar en el patio, y a medida que avanzaba el día, los combates se hicieron más intensos. Los habitantes del barrio Pueblo Nuevo intentaron protegerse del fuego armado. Algunos desde muy temprano habían huido al centro del pueblo cruzando por el puente, y cuando la guerrilla empezó a pasarse a la ribera sobre Bellavista, la iglesia ya estaba casi llena. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? La transición hacia la superación definitiva del conflicto armado y las expresiones de violencia implica la realización efectiva de los derechos de la verdad, justicia y reparación de las víctimas, y la garantía de no repetición de los graves crímenes cometidos. La construcción de la paz debe expresarse en la esfera política y los asuntos públicos, en la convivencia ciudadana y los propios ámbitos sociales, comunitarios y privados, a partir de presupuestos prácticos como el ejercicio de los derechos, el pluralismo, la garantía para la oposición, el reconocimiento de la diversidad y la diferencia, la resolución pacífica de los conflictos, en suma, el compromiso con el proyecto democrático y la realización de los derechos humanos. La Ley de Víctimas, Ley 1448 del 2011, promovida por el gobierno en el anterior periodo, abrió un espacio institucional al tema de la memoria histórica como condición ineludible para alcanzar la paz, donde las víctimas son protagonistas importantes de nuestra historia. En un modelo inédito en el mundo, en la búsqueda de la paz por la vía negociada, el gobierno asumió la responsabilidad que le corresponde como titular del deber de memoria del Estado y creó a través de la Ley 1448 del 2011 una entidad pública, el Centro de Memoria Histórica, que tiene como función principal promover las condiciones y garantías para que distintas expresiones de la sociedad avancen en ejercicios de reconstrucción de memoria, como aporte a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en su estado conjunto, evitando la producción de una verdad oficial. La memoria histórica entonces aporta una dimensión fundamental en la transición a la paz, la del conocimiento y el reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de los hechos de violencia ocurridos. La construcción de la paz tiene como fundamento el reconocimiento del horror, la violencia, los daños causados a las víctimas y al tejido social, la aceptación de las responsabilidades, la reparación a las víctimas y la transformación de los imaginarios sociales, culturales y políticos que legitimizan la violencia y la vulneración de los derechos humanos, así como la profundización de una justicia restaurativa que permita rehacer los vínculos sociales y la convivencia pacífica, cambiando el ciclo de odios y retaliaciones que han alimentado el conflicto armado, y de esta manera contribuir a la construcción de una cultura de paz en Colombia.